Buenos días a todos y a todas. Como ven, hemos terminado la vista pautada para el día de hoy, la vista oral en el caso de Luis Venezuela, en el que hemos cuestionado la validez constitucional de la resolución 35 que promueve una enmienda constitucional por vía del referéndum para limitar, reducir el número de escaños en la Asamblea Legislativa. Ustedes saben también, como parte de nuestro reclamo, se ha planteado que el concepto o la resolución 60 también aprobada en la Asamblea Legislativa para añadir un asunto adicional, que es el de limitar el derecho a la fianza, tiene que ver con un décimo asunto en esto, en la legislación en este caso. Planteado eso, lo que tengo que decir es que estamos muy complacidos con el trabajo que hicimos. Nosotros, los que comparecimos, somos meros instrumentos de una agenda que es mucho más grande y mucho más amplia, y que es precisamente la de vindicar los derechos de las minorías que están representadas en la Asamblea Legislativa y, naturalmente, los derechos de estos dos que me acompañan de volver a la Asamblea Legislativa para llevar nuevamente un trabajo serio de fiscalización. A fin de cuentas, los argumentos técnicos, los argumentos jurídicos, el raigambre constitucional, son para nosotros verdaderamente el ejercicio de un llamado para proteger lo que es primordial, y es garantizar, sobre todo en este momento histórico, que las minorías tengan el potencial acceso a la Asamblea Legislativa, como en efecto la Constitución promueve, como caso de este propio tribunal ha promovido. ¿Pero usted cree que ese argumento ha sido escuchado por el tribunal? Porque me parece que ese argumento no se le dio la importancia que ustedes indican que tenía que ser. Estamos ante el problema de que el formato de la lista no permite la documentación completa, porque etcétera, y hay unas preocupaciones técnicas muy precisas, pero nosotros queremos aclarar no solamente ante el tribunal que el daño que nosotros estamos proyectando como resultado de la acción de la propuesta de reforma legislativa no es solamente un daño del partido independentista como institución. Nosotros creemos que de ninguna forma se puede permitir el que se lleve al país a votar por una propuesta que fue adoptada ilegítimamente. Si la Asamblea Legislativa puede actuar en contra de la Constitución y promover enmiendas a la Constitución sin que eso tenga ninguna consecuencia en la que se tenga que ir a votar, ¿de qué es que estamos hablando? Aquí es un daño para todos los electores y las electoras. El que se nos lleve a votar cuando sabemos que no estaban presentes las dos terceras partes, y eso quedó muy claro, cuando se está hablando aquí de una segunda resolución concluyente que pretende reiterar lo que es nulo e inconstitucional, cuando las propuestas exceden el plazo que permite la Constitución, ese es un daño que se le hace a los electores y al sistema democrático del país, por no hablar del daño a la representación de los votantes puertorriqueños bajo esta propuesta. Lo que pretende esta administración, el Partido Nuevo Progresista, es que se necesiten cerca de 300.000 votos para que un legislador llegue a un escaño. Bajo ese esquema, si un cuarto de millón de personas votan por un legislador, ese legislador no puede salir electo y su voto no vale nada. Estamos ante una medida que lo que propone es silenciar, no digo yo a una institución de minoría, silenciar a decenas y decenas y decenas de miles de electores. Ese es el daño último que propone. Pero eso no se planteó ahí. Bueno, de cierta manera la representatividad, pero entonces el juez, creo que fue Rivera, planteó, bueno, pero entonces el reto es que el partido lo logre en las urnas. En ese sentido, hay un ánimo prevenido del tribunal, ya habría una decisión casi tomada. Es difícil uno responder por la conciencia de cada uno de los en eso, pero lo que no quedó planteado en la vista oral es importante, todo eso están ellos alegados, no hay un expediente completo ante la consideración del tribunal, así que no hay un solo asunto que no haya sido expuesto por escrito y
creo que es importante señalar que esto no se trata de una mera enmienda de reducir la Asamblea Legislativa, y menos aún como pretende el gobierno decir de un ahorro de dinero. Ni por ahorrar dinero ni por este mero de reducción no se puede trastocar la Constitución, y lo que pretende con esta enmienda es alterar todo el poder legislativo y de esa manera utilizarlo para entronizar el bipartidismo en Puerto Rico. Ahí no estaba solo el Partido Independentista Puertorriqueño, ahí estaban todos los electores que quieren que haya representación múltiple en la Asamblea Legislativa, porque si el asunto es mero de reducción económica, ellos tienen la forma y la manera de reducirlo. Incluso nosotros hemos hecho propuestas sensatas que aún bajo esta estructura legislativa, reducir las comisiones, eliminar la doble compensación, pero no trastocar el poder legislativo y enviar y sacar de la legislatura a las minorías de Puerto Rico. Luis, ¿qué le parece el argumento de varios de los jueces asociados que plantearon que ustedes están adhiriendo a un principio interpretativo de la Constitución como un documento estricto, que no se está, según ellos, administrando los tiempos? ¿Qué pueden decir sobre ese argumento que fue uno de los temas centrales? Lo que nosotros estamos diciendo, se pueden proponer enmiendas a la Constitución. Usted lo que dice la Constitución, que el juicio personal de alguien o el juicio político de unos sectores se imponga sobre la Constitución. Eso es lo que no es periodismo. El mejor argumento fue el que planteó la jueza asociada Anabel Rodríguez. Bueno, bajo lo que propone el ELA, enmendamos la Constitución completa, porque mañana decimos, ay, por cierto, también vamos a añadir como un solo asunto una reforma completa del Poder Ejecutivo, y como un tercer asunto, una reforma completa del Poder Judicial, y de pronto nos quedamos con la Constitución hecha canto, y bajo la interpretación del gobierno de Puerto Rico son tres asuntos. Aquí lo que tiene que internalizar el tribunal y el país es que la Constitución tiene una razón de ser y de establecer esos criterios estrictos, y es precisamente para que no ocurra lo que estamos viendo, que una mayoría parlamentaria impone su criterio político por encima del mandato claro de la Constitución. Porque de lo que estamos hablando entonces no es solamente de cuántos tenemos, que por cierto, no hay forma de interpretarlo como un criterio único, porque para tú llegar a la reducción numérica, al número de 56 que ellos están proponiendo, hay 15 posibles alteraciones. 15, tú puedes hacer innumerables combinaciones, así que no me puedes decir que reducir el número es una sola propuesta, cuando es una propuesta que puedes tomar multiplicidad. Más de un juez asociado planteó que bajo esa premisa no sería posible nunca enmendar la Constitución o reformar la legislatura, por ejemplo, porque había muchos cambios incidentales. Se podría rápidamente, ya sea bajo el criterio que planteamos de los tres asuntos, y de esa manera llevar a cabo un referéndum, o si hay más de tres asuntos, mediante una asamblea constitucional. Así que en ese sentido, los mecanismos procesales para enmendar la Constitución, ya sea tres asuntos o menos, o ya sean más asuntos, en cuyo caso se activaría la asamblea constituyente, los mecanismos están con la propia Constitución disponible. Y lo que está en juego aquí no es si a un juez le gusta que sean tres asuntos y quisiera que fueran 9. Si el juez o cualquiera quiere, no, que sean 18, es que no se puede. Es que no se puede. El mecanismo, una enmienda constitucional que permite más de tres asuntos. Pero aquí no es el criterio personal. El asunto no se trata, como se pretende ver, de que es meramente reducir los escaños legislativos, es transformar todo el artículo 3 de la Constitución del Poder Legislativo, y bajo el criterio del único asunto de que se están reduciendo, se está trastocando la participación a través de senadores representantes por acumulación, eliminar distritos, reducir la posibilidad de ser por ley de minoría, y por lo tanto trastoca todo un articulado de la Constitución. O sea que esa es la importancia de que tiene que ser rígido y difícil enmendar una Constitución. No puede ser tan simple como decir que vamos a reducir los números de los legisladores. De los 10 asuntos que ustedes mencionan, licenciado, están tratando de enmendar, la jueza Anabel Rodríguez mencionó que en todo caso se reducirían a 2. ¿Recuerdan ese momento? ¿Cuáles son los 4 asuntos de la salud? Según puedo recordar, y tiene prácticamente que traer toda la día, estaríamos hablando de una reducción de los escaños intestinales, vamos a ver es una reducción del número de y una disposición
sea más que opera en violación del artículo 2. Y evidentemente, si existe la posibilidad de razonar al respecto del limitado a 4, sigue siendo mayor. El planteamiento de usted de que la enmienda constitucional desterraría a los partidos de minoría, el juez Martínez Torres planteó que no hay garantía constitucional, Martínez Torres y cortó, que no hay garantía constitucional para que esté representada la minoría si no sacan los votos. Claro. ¿Ustedes contestan a ese planteamiento? Bueno, pero, y en la medida en que lo hacen más difícil, en la medida que eliminan las posiciones, en esa medida se elimina la posibilidad de los partidos minoritarios llegar a la legislatura. ¿De qué se trata? De que sea más difícil o de que haya más acceso a otras alternativas políticas o es entronizar el bipartidismo. Este mismo Tribunal Supremo ha interpretado en casos concretos que el derecho de las minorías a aumentar representación en el proceso parlamentario es uno fundamental, es uno que nutre el sistema democrático en Puerto Rico, por lo menos hay que creer. Así que no es tal cosa como que esto es suerte echada a los electores. Hay mucho de eso, y es bien que no lo sea, como planteamos, no hay democracia. Ahora bien, este honorable tribunal, como indicador del texto constitucional, ha dicho en casos concretos anteriores que existe un derecho de las minorías a tener una voz en la Asamblea Legislativa. Y a eso es lo que hemos apelado en esta lista. Hubo varios jueces que mostraron esa inclinación o interpretación de que la legislación prácticamente lo que plantea es un solo asunto que tiene como incidental los cambios que ustedes argumentan que son alrededor del 9. Y bueno, lo que pasa es que para el caso de Berrío versus Rosselló hay lo que los abogados llaman un test, ¿no? un examen claro para pasar juicio a los efectos de si son 3 asuntos o si en esos 3 asuntos hay incluidos elementos que son separables y que al ser separables demuestran que un elector que comparezca a ese proceso de referéndum potencialmente votaría a favor de unas medidas con las que no concuerda para adelantar otras con las que sí concuerdan. Es decir, el concepto y el análisis que tiene que operar aquí es en qué medida esta propuesta lleva al elector a las urnas potencialmente a oponerse a cosas con las que sí está de acuerdo o a votar en contra, o debo decirlo, a votar a favor de cosas con las que no está de acuerdo. Y ese fue el argumento que igualamos a la luz del caso de Berrío versus. Tú puedes querer, por ejemplo, que haya menos legisladores de distrito, pero que se queden igual los de acumulación. Por lo tanto, el juicio que tú te formas sobre legisladores de distrito es uno separado sobre el de legisladores con acumulación. Por lo tanto, son asuntos separados. Pero no solamente eso, nosotros planteamos también que para que se pueda estructurar lo que se propone, se tiene que convocar de manera ilegítima a las juntas redistribuidoras de distritos electorales, porque la Constitución dice es después de cada censo y se acabó. Termina la redistribución, la junta se disuelve y se crea además uno de los planteamientos que no se discutió mucho pero que es muy importante, se crea un comité con resolución concurrente. Las resoluciones concurrentes no son para crear comités, ahí tendría que haberse aprobado legislación separada con el trámite completo que se le da a la legislación. Como lo explica ustedes llevan esto a tribunales y quizás sin contar con el apoyo de otros partidos de minoría que quedarían igual de afectados en esta misma. Bueno, nosotros estamos cumpliendo con una responsabilidad de defensa de facultades democráticas de los electores políticos y de la garantía de que haya en la Asamblea Legislativa la mayor representatividad de la pluralidad de los sectores políticos del país. Esa responsabilidad la estamos cumpliendo nosotros. Nosotros, que no están, ellos que están en las aplicaciones que hay, y particularmente señalar la actitud antidemocrática de este gobierno por oponer una reforma legislativa que lo que hace es limitar derechos y a la vez que el candidato del Partido Comunista a gobernación de ese partido se haya hecho eco de esa propuesta antidemocrática. Nosotros estamos aquí cumpliendo nuestra responsabilidad y protegiendo los derechos de los ciudadanos. Es el partido de minoría que más mayoría tiene, pero los partidos de minoría, me pregunto, y entonces se preguntaría por qué ellos me votan o hicieron los acercamientos con el resto de los partidos para hacer una demanda de clase y darle más fuerza a esta. Primero, no procede demanda de clase, no se configuran los elementos para una demanda de clase. Pero en todo caso, cualquier institución política que quisiera comparecer tenía el recurso que utilizó el Partido Nuevo Progresista, que utilizó el senador Otto Margalí, que comparecer como amigo de la Corte. Esas personas lo hicieron y fueron aceptadas, por eso es que estaban presentes hoy. Yo creo que es importante también señalar
que por meses, nosotros fuimos una voz en el desierto, el Partido Independentista, los candidatos tanto al Senado como a la Cámara, estuvimos desde el 23 de octubre anunciando la posición del partido que esto era antidemocrático. Muchos sectores en Puerto Rico estaban mirando esto como que era un asunto, ay, qué bueno que van a reducir la Asamblea Legislativa, vamos a ahorrar con esa gente, menos con esa gente que está ahí, que nosotros estipulamos que la gran mayoría no funciona, no hacen su labor, pero en que esto sea así, no se puede atentar contra la composición de la Asamblea Legislativa. Cuando nosotros radicamos el pleito, cuando hemos continuado haciendo las denuncias, hemos abierto el camino y mucha gente está comenzando a hacer este planteamiento y a asumir posiciones como las de nosotros. ¿Ustedes también se pusieron una unicameral? No hicimos campaña a favor. Pues entonces siguen acuerdo porque es una campaña a favor de la unicameralidad y en este caso están en contra. Eventualmente porque nosotros planteamos la necesidad de que cualquier sistema legislativo cuente con representación proporcional y que no constituya únicamente un elemento de eliminación de un gasto público, la representación de los puertorriqueños en su asamblea legislativa, un aspecto que para el Partido Independentista no es ahora ni nunca ha sido negociable, ha estado dentro de los programas, de los elementos programáticos de nuestro partido. La unicameralidad sí incluido. Porque nosotros creemos, y esto es algo de lo que hemos querido mucho ahora mismo,